ver. Mira, estas son las cifras. ¿Me dejas ponerlo y tú nos los explicas? Esas cifras son los homicidios en el país. Y se nota cómo han bajado, entrecomillado bajar. Pues resulta que la disminución de los homicidios se da en dos momentos. Ahí tienes una línea punteadita. Cuando cambian la metodología. Fíjate que en este país cambian la metodología y entonces bajan los homicidios. ¡Qué coincidencia! Hoy tenemos 70 clasificaciones para reportar incidentes y en medio de esas, pues te pasan temas como este de Quintana Roo. Mira nada más qué interesante está Quintana Roo. La línea roja son los homicidios, la línea roja o naranja, como se ve ahí, son los homicidios dolosos y la línea azul son los homicidios culposos. Dolosos con intención, culposos, digamos que un accidente, una cosa así. Mira cómo pasaron de 343 homicidios culposos a 1015. Con esta amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy porque vamos a revisar un poquito de lo que ocurrió en este día junto con los Oresti. Terminan dándole una cátedra referentemente a la oposición, a Rubén Moreira, a Emilio Álvarez y Casa, también. Pues te puso muy bueno ese contenido. Si te gusta la política, suscríbete al canal, estate muy al pendiente y vámonos de lleno con la info que se puso top 10 de 10. Vámonos con la información en este momento. Cautelares que le suspenden los derechos partidarios a la alcaldesa y pues yo creo que todo lo va a resolver la Fiscalía, que es quien está realizando las indagatorias, y una vez que se tengan los resultados yo creo que también eso va a definir el tema del partido, ¿no? Por lo pronto pues ya van ustedes a inscribir hoy a los coordinadores territoriales. Así es, ya es necesario comenzar a realizar todas esas gestiones que son de registro, de todos los que aspiran a un cargo, pero también para comenzar a hacer las valoraciones de los perfiles, Azucena. Son, como escuchábamos la semana pasada, son varias las personas que ya han manifestado su interés de representar al partido y sobre todo a la Cuarta Transformación, lo que representa los principios, la defensa ante todos los ataques que ha recibido el movimiento recientemente. Es necesario que alguien encabece esos esfuerzos y por eso desde ahorita ya se están valorando todos los perfiles y es lo que vamos a ver próximamente. Ahora los otros no se quedan atrás, Rubén, porque gritan ilegalidad y pues está haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? No, son temas distintos. Acá te voy a decir por qué. Ahí te voy. Suenas como conocido. Que somos diferentes. A ver. No me cuentes, no me cuentes. A ver. Déjame te digo, esto que estamos viendo en Morena es el régimen actuando, no es un partido político. Es decir, si nosotros pensamos que el PAN, el PRI o MC van a competir contra Morena, o Somos MX, que yo espero que este jueves por ahí ya tenga su registro, van a competir contra Morena, estamos equivocados. Van a competir contra el gobierno, es contra el que van a competir, y van a competir también en algunas regiones contra el narcotráfico, y pongo el ejemplo de Michoacán, de Tierra Caliente, de Sinaloa, de muchos lugares, contra ellos van a competir. Y hoy vemos que dentro de todos los desórdenes que trae el régimen, pues también lanza a estos famosos personajes a que hagan ruido y que se empiecen a mover un año antes o más de la elección, pero apoyados por el régimen, porque el banderazo de salido lo dio la titular del Poder Ejecutivo. Los permisos que se les están concediendo vienen desde el régimen, no son opositores que andan buscando pues cómo hacer política, no es el régimen que se quiere reproducir. Bueno, pero independientemente de eso, los tiempos se aplican para todos. Sí, pero es el régimen que se quiere reproducir, y es el régimen que está preparando pues cómo quedarse en el gobierno, cómo quedarse en el poder legislativo sin respetar la ley. Y también aprovecha para distraer de los grandes problemas que hay en este país, entre ellos dos, seguridad y economía. Seguridad, pero si está en 49% abajo de homicidios. No, ándale, déjame te traigo unas cifras bien bonitas. A ver. Mira, estas son las cifras. ¿Me dejas ponerlo y tú nos los explicas? Esas cifras son los homicidios en el país. Y se nota cómo han bajado, entrecomillado bajar. Pues resulta que la disminución de los homicidios se da en dos momentos. Ahí tienes una línea punteadita. Cuando cambian la metodología. Fíjate que en este país cambian la metodología y entonces bajan los homicidios. ¡Qué coincidencia! Hoy tenemos 70 clasificaciones para reportar incidentes y en medio de esas, pues te pasan temas como este de Quintana Roo. Mira nada más qué interesante está Quintana Roo. La línea roja son los homicidios. La línea roja o naranja, como se ve ahí, son los homicidios dolosos y la línea azul son los homicidios culposos. Dolosos con intención, culposos, digamos que un accidente, una cosa así. Mira cómo pasaron de 343 homicidios culposos a 1015.
con esta nueva metodología. Pero ahora resulta que los homicidios dolosos, que estaban en 763 cuando llega Obrador, bajan pues de manera increíble. Ahora, tus gobernadores no se quejan, ¿eh? Pues ese es un O tema sea, de ellos. celebran la baja de homicidios. Ese es un tema de ellos, pero te voy a hablar de Coahuila. En Coahuila desde el 2013, tenemos esta incidencia de homicidios. Ha estado todavía bajando más desde 2013. Pero además en Coahuila, el ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, dice que en 3 de las 6 ciudades más tranquilas del país están en Coahuila. Porque el ciudadano siente lo que ven los números, pero en el país no, Azucena. En el país la estadística dice que bajaron los homicidios, pero el ENSU dice que aumentó la sensación de inseguridad. Emilio. Hemos discutido en varias ocasiones la metodología de la medición de la seguridad, que eso es un fenómeno que ya pasó en la Ciudad de México. Lo que hicieron fue cambiar la metodología y con eso generar una idea de que disminuyen los homicidios. Lo hizo el mismo equipo, lo hizo Harfuch, lo hizo Ernestina y lo hizo Claudia. Y ahora lo están repitiendo. Tan es así que el mejor ejemplo es lo que demostró el periódico El Noroeste, de cómo los registros de homicidios en Sinaloa no correspondían con el registro público. Es más que evidenciado. Aquí mismo en esta mesa hemos hablado de homicidios que se reportan el fin de semana y notas acá, incluso tuyas, que no están reportadas en el sistema. Y lo que ha pasado es un cambio de registro y metodología y en el correlato de cómo también suben las desapariciones. Me parece entonces que lo que estamos viendo en términos de manejo de la seguridad es un cambio de medición. Pero no creo que ¿cambio de medición, clasificación? Sí, claro, es cambio de O sea, clasificación. ponen en unas carpetas unos muertos que no suman a los homicidios por ejemplo, dolosos, ¿o cuál es el cambio? Lo que se ha registrado como otro tipo de muertes, en la Ciudad de México pasó del 7 al 35%. ¿El otro tipo de muertes está aquí o no? Y eso pasó a nivel nacional. Ahí están los homicidios culposos. Pero dolosos, digamos, homicidios culposos, dolosos, pues. Dolosos, tú ves cuando cambia metodología baja. O sea, lo hemos insistido en varias ocasiones, pero creo que vamos a tener que ampliar el tema A ver, más regresamos. adelante. Gracias a nuestros colaboradores de todos los lunes, Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira y Israel Zamora, por permanecer con nosotros. Entonces, A ver. lo que yo digo es... Antes de que- Sí, porque Quedan a 10 como veo, segundos. cómo va la mano. El tema de la medición de la seguridad esencialmente es un cambio de metodología. Y lo que hemos dicho de manera sustantiva es que han subido la categoría de otro tipo de muertes y con eso bajan. Lo que demuestra Rubén en el ejemplo de Quintana Roo es que suben los culposos y bajan los dolosos. Es decir, hay claramente una manipulación de estadística. Y me parece que eso es una práctica sistemática del equipo que hoy lleva la seguridad. Lo hizo en la Ciudad de México, lo repitió acá y lo hemos discutido en varias ocasiones. Ahora, volviendo al tema, ¿tú crees que el PRI está cometiendo la misma ilegalidad que Morena al adelantar a sus candidatos y el PAN? Mira, me queda absolutamente claro que la ley está por demás rebasada. Este problema de manera estructural empezó en el 21. López Obrador empezó con aquello que llamó las corcholatas y empezó efectivamente, como dice Rubén, una intervención obscena y abusiva del gobierno en las elecciones. Empezó con el uso de los aparatos sociales, empezó con un presidente que se metió y fue señalado más de, si no me equivoco, 10 veces por el tribunal y por el INE, y le valió, y eso generó una perversión de la norma. La norma está absolutamente ¿Y vamos rebasada. a pervertirla todos o qué? Está absolutamente rebasada. Y el INE tiene ya, salió este fin de semana, tiene ya más de 100 quejas por actos anticipados de campaña. La autoridad electoral ha consentido este tipo de... Y no solo consentido, el tribunal lo legitimó. Entonces, en términos reales, no hay constitución de delito para ninguna de las fuerzas políticas. Estamos en un limbo, Azucena, porque el tribunal ya lo consintió. Entonces no es ilegal, tampoco lo de Morena. Pues es que resulta que ya no funciona. O sea, no es ilegal. Digo, para ya quitarnos como ese argumento un tanto hipócrita. La ley dice que sí, el tribunal dijo que no. Entonces no es. Pues no. No es ilegal. El problema es que tenemos actos. Mira, eran campañas, luego precampañas, y ahorita estamos en pre-campañas. Correcto. ¿No? Entiendo perfectamente la argumentación del PRI y PAN. Dice, el tribunal ya validó lo que hizo Morena. Entonces vamos nosotros. Me parece entonces que la manera correcta de hacerlo es cambiar la ley. Y tendría que cambiarse para que no estemos en esta condición, porque la realidad política ya rebasó, ¿no? Y eso es un hecho que el tribunal validó. Entonces, ¿qué hace la oposición ante un gobierno vestido de partido? Y que Pues está vámonos operando? todos a violar la ley. Aventaste como 5 minutos ya. No, Dale, Israel, pues si el dale, tribunal dale. lo... Respeta la ley, soy yo, güey. Primero, Ay, yo- Date. con relación a los datos de seguridad que presenta aquí, hay que recordar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta los datos que le alimentan Ajá, esa es mi las confusión, fiscalías. claro. Es decir, la de Nuevo León, que no es de Morena, Ajá, la de Jalisco, que no es de Morena, Durango. Querétaro, Durango, Coahuila, Guanajuato. Y cabe mencionar, por Sí, pero cierto, la metodología la que pone la federación. ha habido una... No, a ver, la ley
establece la obligación de las fiscalías de reportar. Pero ese la medición la pone es decir, el ni Secretariado siquiera la Nacional. obligación no es que estén quedando bien con el gobierno, ni que el gobierno se haya puesto de acuerdo con los estados para que les proporcionen la información. Es una obligación legal, así está establecido en la ley. Entonces las fiscalías son las que proporcionan la información y el secretario ejecutivo que presenta los datos, que por cierto la semana pasada, el martes, se presentaron, y ahí se demuestra la baja del 49% en los homicidios diarios, en el promedio de homicidios diarios, y todas esas clasificaciones no las hace el secretariado. La clasificación del... No. Pero, La pero con base a la información de las fiscalías claro, estatales. la el metodología la Ministerio pone Público, la el Ministerio Federación. Público, con base en la investigación que realiza, determina si el homicidio fue culposo o doloso. No lo hace el secretario ejecutivo. Es decir, no le dicen, oye, este homicidio, clasifícalo, lo voy a clasificar. En todo caso, todos están bailando la misma. Yo creo que hay una disminución canción, real misma en los farsa. homicidios. Ajá. Eso se ha percibido, a diferencia de la narrativa que quiere construir la oposición. La realidad es que ha disminuido. Cabe mencionar, por ejemplo, qué bueno que ahorita mencionamos Guanajuato. Guanajuato en mayo, porque a veces no Creo aparece. que A ya ver, sonó la el fin de campana. semana, ocurrió un homicidio en no sé dónde. ¿Por qué no se clasifica todavía o por qué no aparece? Precisamente porque la información tarda de llegar. Ajá. En lo que el Ministerio Público inicia la carpeta de investigación y en lo que lo informa al gobierno, digamos al gobierno federal, a través del secretario ejecutivo. Sí, a ver. Y cabe mencionar un dato que me parece muy relevante, Azucena. Guanajuato en mayo tuvo 668 homicidios. Ajá. Eso equivale, nada más para que nos demos cuenta, a la cantidad de delitos de los 14 estados que tuvieron menos homicidios. O sea, tan solo Guanajuato demuestra pues que el trabajo que ha hecho Morena en los estados para disminuir es muy importante. ¿Y Guanajuato no? Pues es un estado gobernado por el PAN, en donde... Ay, no, es que ese argumento no es correcto. Yo creo que porque sí, entonces sí es un trabajo de la presidenta y de Omar García de Harfuch, colaboración. ¿o no? A ver, se Bueno, ha pero no trabajado nada más en los fuerte, morenistas, no hay pero manera. también no puede hacer todo el gobierno. La mayoría de los homicidios dolosos son de competencia Bueno, de los estados. a ver, Rubén. Azucena. A ver, puras cosas muy objetivas. El 2 de septiembre de 2025 se aprobó por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad una nueva metodología llamada Registro Nacional de Incidencia Delictiva, RENIT. Este registro entró en vigor el 1 de enero del 2027. Sustituye 26, sustituye al instrumento similar vigente pues desde el 2015. La metodología Sí. la pone la Federación. La metodología la pone la Federación. Y, por ejemplo, en la metodología hoy encuentras en los delitos culposos pues más tipos de clasificación. Esa es una parte. Segundo, hay entidades federativas como Coahuila que desde 2013 traen reportes muy similares a los de ahora. En algún momento te platico qué pasó allá en 2013 para tener una metodología correcta. Tercera cosa, el ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del INEGI, no de los estados, te reporta dónde la gente se siente segura y dónde la gente se siente insegura. En México aumentó la sensación de inseguridad del último trimestre del presidente López Obrador a este último trimestre. Pero hay estados que desde el 2013 son considerados seguros, entre ellos Coahuila. ¿Por qué si baja en teoría los homicidios la gente se siente insegura? ¿Por qué no están bajando los homicidios? Ahora, de un día para otro empezaron a bajar los homicidios. Oye, ¿por qué no lo hizo López Obrador? Yo reconozco que hay un cambio en la estrategia y qué bueno, porque abrazos y no balazos pues fue una cosa perversa. Pero para cerrar, Azucena, el problema es que no hay transparencia. Fíjate, lo hemos dicho muchas veces de las comisiones bicamerales que no funcionan, pero las comisiones ordinarias de seguridad en Senado y diputados son oficinas de relaciones públicas. Mira, Bueno, a ver, es que yo no he visto a un solo gobernador que se queje, de verdad. O sea, y eso pues como que me genera confusión. Pues los gobernadores que están bien no se van a quejar. Los gobernadores que están mal, pues están aprovechando la Ahora, Guanajuato también ha bajado, Israel. Sí, ha habido una disminución de la Bueno, mitad de los delitos, entonces- pero sigue entonces sí siendo, hay un trabajo de coordinación. Pero eso no quita que sea el estado con mayor Bueno, homicidios. sí. Y eso Pero es si lo hacemos por 100,000. por el PAN y que equivale Bueno. a los 14 estados con menos homicidios. Bueno, sí, pero 14 es un descuido estados. también de la Federación del La- sexenio no, pasado. porque la Federación ha hecho un trabajo precisamente Sí. en el resto de las 31 Lo que- entidades federativas. Ves tú cómo ha habido Que no una hizo López decisión. Obrador. Si tú quieres hacer un análisis de Guanajuato, tienes que analizar cuáles son los delitos federales. Y a partir de los delitos federales vas a encontrar que es responsabilidad del gobierno federal. Delincuencia organizada, narcotráfico y otros más, que son los de más altos impactos, son responsabilidad de la Federación. Entonces dime, ¿cuántos agentes del Ministerio Público Federal hay en Guanajuato? ¿Cuántas investigaciones tiene la Federación en Guanajuato? Si quieres hacer un análisis, hazlo parejo. Porque el problema es que la Federación se lava las manos. Y el problema es que no ha asumido la responsabilidad. Sí hay un cambio de práctica y de conducta total. No lo han querido decir, porque no se quieren pelear con López Obrador. Pero sí hay un cambio y hay que reconocerlo respecto a abrazos y no balazos. Pero también hay que reconocer que lo que se necesita es una coordinación y no tratar de estar utilizando la seguridad como un tema político, Israel. Es que ese es mi el punto. tema. Solo lo utilizan, perdón,
ustedes, los senadores, diputados, porque la presidenta y los gobernadores presumen coordinación, todos. Panistas, priistas, obviamente morenistas, quiero pensar. Nadie se queja el de la tema de la presidenta. coordinación no está mal, qué bueno, se necesita. La gente requiere seguridad y hay responsabilidades compartidas. No son niveles de gobierno, son órdenes de gobierno. Hay un orden federal con unas responsabilidades, hay un orden estatal con otras y un orden municipal. Y claro que se necesita la articulación. Y lo están por haciendo. supuesto, pero eso no quiere decir que la medición esté reflejando un fenómeno real. La encuesta nacional de seguridad urbana, la ENSU, dice exactamente lo contrario de lo que dice Morena. Y lo que dice la ENSU es hay una percepción de más inseguridad. Dos cosas que Vamos a Mira, sintetizarlo. dice- lo que dice Israel, termino. A ver, Lo ándale, que porque dice cada la uno ENSU dice. es contrario a lo que dice Israel. Ahí viene. Bueno. Dice que el presidente Andrés Manuel no hizo nada. Cuando llegó Calderón, incrementó los datos oficiales, 148% los homicidios respecto de cómo los recibió. Luego viene Peña Nieto, él los incrementa 42% respecto de cómo los recibe, lo sube Y luego 42%. López, como si hubiera, 200%. si hubiera porque el mejor habido, número de si homicidios hubiera es en la sido, historia, estamos hablando de que el hombre. promedio del PRI y del PAN era más o menos de 80, pero no subirlo en un 80%. Es que no- el presidente no Andrés mientas Manuel con los hubiera números. subido respecto de cómo lo recibió a 80% y en realidad los datos demuestran que él lo bajó un 9%. No, Israel. ¿Por qué tardó en dar resultados? Los resultados que hoy vemos Israel, es no producto así. del trabajo y de la política que se comenzó a implementar con el presidente Andrés Manuel. El mayor la número. creación de la Guardia Nacional es, por supuesto, que ahora trabaja y es factor importantísimo en la Pero no disminución pudo de los bajar porque homicidios hubo más actualmente. homicidios. El mayor número de homicidios de la No, historia pero, de López a ver, Obrador, por el pero amor de ¿cuál Dios. era la tendencia? Los No gobiernos de deja ellos de que lo estar- llevaran al 80%. 200,000 muertos en el disminuyó. sexenio de López Obrador. Es el mayor número de a ver, homicidios de la te estoy historia, regresando. Andrés. Digo. Homicidios totales con Calderón, 102,859. Peña, 144,000. AMLO, 194,500. Promedio diario, con Calderón, 46 muertos. Con Enrique Peña Nieto, 65. Con Andrés Manuel, 91. Pues ahí está. Pues, no hay a ver, manera. ahí está el número aplastante, Las- pues. Las cifras son claras. Sí, sí, es claro. decir, y eso también tiene una correspondencia con la sensación de los ciudadanos. Pero fíjate que cuando empieza este sexenio, también cambian la información que uno podía acceder en el secretariado. Antes tú veías el reporte de las autoridades y había una columna. Y enfrente había una que se llamaba Fuentes Abiertas. Ajá. Aquí lo estuvimos señalando Sí, sí, y sí, por sí, andarlo señalando, las quitaron. Sí. Y entonces ahora no sabes Por realmente. platicar con nuestra mesa. Sí, Bueno. para que vean que la mesa de nosotros Sí, es la sí escuchada. escuchan, ¿eh? Aquí Ahí se nomás. incide. Ahí Aparte nomás. somos, Eso sí coincido, oye, ¿no? aparte somos personajes que en esta forma somos exclusivos. Así Eso. es. El que entendió, entendió. No, gracias, de verdad, por estar acá. Ahora, para terminar con todos mis spots, si tú te fijas, hay un cambio de metodología y esto trae, por un lado, una disminución de los homicidios. Y ponía hace rato en el intermedio el ejemplo de una persona que fue encontrada en estado de descomposición este fin de semana en el municipio de Tenabo, Campeche. Y bueno, no aparece en las estadísticas. Y esto se va repitiendo. Y muchas personas que están desaparecidas, desgraciadamente son encontradas en fosas. Los cuerpos que están siendo rescatados de las fosas no se agregan a ningún tipo de homicidio. Y ya hemos hecho el ejercicio en otra ocasión aquí, hace meses, cuando veíamos fosas en Sinaloa, en Chihuahua, que se encontraban y no aparecía esos muertos, ni en culposos, ni en dolosos. El tema, y lo digo con respeto, no es pues el festín de las cifras, es por qué no nos sentamos a tratar de resolver el problema que vivimos y dejamos de polarizar este país. Pues mira Ese es un problema. pero mira lo que ha pasado en prácticamente todos los países es de un problema América grave. Latina. Mira, Gana la polarización. Eso es lo que reditúa, ¿no? La pérdida de los espacios es real, Azucena. O sea, teníamos espacios de conversación para temas comunes, de preocupación, la seguridad. Hay organizaciones de la sociedad civil extraordinariamente serias. México Unido contra la Delincuencia, Causa en Común, han perdido espacios de interlocución. Está el programa de seguridad ciudadana de la Ibero, que tiene una metodología sistemática, el Instituto de Seguridad y la Democracia. Son temas de espacios comunes que se han perdido. Pero se han perdido con el gobierno. Con el gobierno. el Congreso. El gobierno cierra las puertas, hay poco diálogo. Con el mismo Congreso. En mi experiencia es que era extraordinariamente difícil poder dialogar con temas que significaran poder desarrollar temas comunes. Y sí, la metodología está mal, y sí pasa también que los gobernadores se benefician de estos indicadores. Sí pasa. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el tema de la preocupación de bajar los indicadores es Pues el objetivo, sí. no la realidad. Pues sí. Lo que toca es bajar los números, y eso no ayuda en nada. Necesitamos generar una política de Estado. Y hoy hemos Es que ese es mi perdido punto. terreno para ese Ajá. tipo de conversaciones. El fenómeno de un gobierno que lucra política y electoralmente la polarización dificulta.
funcionario que se sienta a hablar con organizaciones de la sociedad civil es señalado, combatido y regañado. No se encuentra en este gobierno en el diálogo un valor. Y al no tener el diálogo un valor, se pierden los espacios y objetivos comunes. Eso es un problema y la seguridad es un reflejo de eso. A ver, cuando llegó Calderón, el promedio diario de homicidios estaba en 24.3 lo dejó Peña, sí. y lo deja en 70.9. De 24, implementa una política y termina el promedio diario de 24 en 70. Evidentemente, fracasó su política. Cuando llega Peña Nieto, inicia en 24 y termina en 70. Así es. ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Como el primer día diario, y el último? El promedio diario, sí. El promedio diario, lo que tú dijiste no es cierto. El 28, bueno. Es que a mí me da 65. 28.6. Para ser precisos. A ver, cuando llega en el 2006. El promedio diario real con Peña fueron 65, con Calderón 46. Sí, si promedias todos los años. Claro. Yo lo que digo es, cuando él llegó en el 2006, Calderón lo tenía en 28.6. Y te puedo dar año por año cuál fue el promedio diario. Pero cuando él se va, lo deja en 70.9. Lo recibe en 28 y lo deja en 70. Si tú promedias todos los años, te va a dar el monto que te da Calderón. Pero cuando llega Enrique Peña Nieto, lo toma en 70.9 y lo deja en 100. Lo que quiere decir que su política fracasó. En el 2012 el promedio diario era 70 y en el 2018 era 100 homicidios diarios. Cuando llega el presidente, el presidente Andrés Manuel, lo toma en 100 y lo deja en 91.7. Su política, aunque tuvo una disminución solo del 9%, es el primer sexenio en donde comienzan a bajar en promedio diario los homicidios. Y actualmente, la semana pasada se informó que están prácticamente en 46. Mira. Lo toma en 90 y lo deja en 46. Nuevamente se demuestra que la política existe. Ahora, pues, está el elemento subjetivo de la valoración, ¿no?, del ciudadano. ¿Cuál es la herramienta más efectiva que tiene el ciudadano para calificar una política? El voto, la intención de voto. Ahora, permítame nada más, concluyo mi idea. Sí. El hecho es nosotros aquí hemos dicho que la preocupación más importante, la prioridad del gobierno, el tema más importante nacional es la seguridad. ¿Cómo es posible? Salió hoy una encuesta en El Financiero en donde Morena tiene la mayor intención de voto en Guerrero. Lo vimos la semana pasada en Sinaloa y lo hemos visto así en varios estados en donde la gente califica que la política que se ha implementado de seguridad es positiva. En una bonita demostración de la Escuela del Pensamiento Enrique Peña Nieto, así está Zamora, ¿no? Porque ahora resulta que 194,000 homicidios en el sexenio de López Obrador son menos que los 100,000, 104,000 o menos que los 104,000 de Peña. Ahora resulta que los casi 200,000 son menos. Si tú quieres hablar de resultados, ese es el resultado principal, el volumen total. Si tú quieres jugar con las cifras sin querer engañar, pues sí, vas a utilizar esos números. El número total, 200,000 muertos en un sexenio, no tiene precedente. Esa es la manifestación de abrazos y no balazos, para que tengamos claro. Segundo, el hecho real de cambiar la medición empezó en el fin de sexenio. Incluso empezó con la metodología de los desaparecidos. Empezar a desaparecer a los desaparecidos empezó en la Ciudad de México. Es una metodología que Martí le propuso a la Federación y hubo una reunión de López con los gobernadores de Morena. Esa metodología es lo que luego llevó a Claudia. El fenómeno de intentar cambiar con números la realidad no funciona. La ENSU, que hace la INEGI, la encuesta de seguridad urbana, lo que refleja es exactamente lo contrario de lo que dices. La gente tiene mucho miedo. Oye, y además súmale lo del COVID. Además, un sexenio mortal. Pero, ¿qué hablamos? Ya que andamos con cifras, fíjate, con el presidente Salinas había un homicidio cada 41 minutos. Con Cedillo, uno cada 39 minutos. Es decir, aumentaron tantitito. Con Fox, uno cada 52 minutos. Con Calderón, uno cada 26 minutos. O sea, aumentaron. Con Peña, uno cada 20 minutos. Con el presidente López Obrador, uno cada 15 minutos. Y con la presidenta Sheinbaum, uno cada 22 minutos. O sea, hay más frecuencia de homicidios ahorita que con el presidente Calderón. ¿Podemos cerrar 45 segundos cada uno? A ver, Israel. Yo voy a empezar. La maquinaria criminal que había cuando estaba Calderón producía, ahí están los datos, 28 muertos. Cuando salió, él engrasó esa maquinaria criminal y dejó a 70 homicidios diarios el último año de su gobierno. Las condiciones en las que recibe el presidente Andrés Manuel el país es una maquinaria que había engrasado, fomentado, impulsado, gasolineado el PRI y el PAN. Por supuesto que para desmantelar esa maquinaria criminal era necesario implementar medidas y herramientas para que esa producción de asesinatos que generó el PRI y el PAN en los sexenios que gobernaron dejara de producir esos asesinatos. Y se logró. Se disminuyeron en 9% los homicidios y actualmente ya va, de que comenzó a gobernar la Cuarta Transformación, una disminución de 49% de los homicidios. Por eso la gente confía en la política de seguridad de Morena y eso lo refleja en su intención de voto y estoy seguro que en el 27 lo van a demostrar con su voto. A ver, México tuvo un gran problema de seguridad. Y se presentaron dos modelos: combatir al crimen, no estoy diciendo que también lo hacían cuando lo combatían,
o lo combaten. Y la otra, que es la de López Obrador, no combatir al crimen, abrazar a los delincuentes. Eso es lo que está sobre la mesa. En algún momento analizamos después por qué llegamos al grado de peligro para el Estado mexicano que significan los criminales. Si tú ves los resultados de Calderón, pues te dice que hubo menos homicidios al día que con la estrategia de López Obrador. México enfrenta el peligro del crimen y eso tenemos que resolverlo entre todos, no polarizando. Emilio. El tema de la seguridad es una necesidad del Estado mexicano y el problema que tenemos es un partido que gobierna que pactó con el narco. Es un narcopartido que está llevando justo ese modelo de gobernanza criminal y ahí están los temas. Y por supuesto que eso requiere que nos organicemos y tengamos otro tipo de condiciones. Punto y seguido. Yo espero que este jueves el Instituto Nacional Electoral le dé el registro a Somos México. Hemos pasado todos los requisitos. Hoy hubo sesión de quejas del INE y no tenemos ninguna queja. Tenemos rebasado el número de afiliados, tenemos rebasado el número de asambleas y tenemos observaciones del 1.8 en nuestra fiscalización, lo cual es muy menor. Celebro que tantas miles de personas han apostado por la democracia y espero que este jueves tengamos otra opción en la boleta de Bueno, Somos México. ojalá que así sea. Así Gracias, sea. Emilio. Suerte. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Israel. Suerte. Gracias, regresamos. Abrazos y no balazos. Bueno amigos, pues ahí dejamos el video del día de hoy. De verdad se dan con todo, son preguntas y respuestas muy buenas. Ya nos vemos en otras de estas emisiones. Cuídense bastante, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.